Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Hola, buenas a todos. Estoy aquí con Juan Miguel en esta entrevista para la radio Bimidbar. Sean todos bienvenidos a escuchar esta entrevista. Juan, sacerdote del pueblo de Israel espiritual de la orden de Melquisedec, quien es maestro sanador. Como tema de presentación, decirles que él es una persona que ha podido amalgamar ciertas corrientes espirituales y darle coherencia a todo lo que son los textos sagrados principales, tanto cosas budistas, hinduistas y por sobre todo judeocristianas. Entonces en esta entrevista tenemos algunas preguntas para hacer. Hola Juan, bienvenido. Shalom, hola a todos, auditores de la radio Bimidbar. Gracias por esta invitación. De nada, un agrado poder hacerte una entrevista. ¿Quieres partir ya con las preguntas? ¿Algo Sí, que por decir? supuesto, desear bendiciones para todos y que sigamos en contacto con la luz, tratando de conectarnos con la luz por los tiempos que estamos viviendo. Así que démosle. Ya, yo hice un par de preguntas, en verdad son como 6 preguntas. Entonces la primera que te tengo es, ¿por qué debemos poner nuestra fe en Cristo Jesús, Yahshua, y cuál es la diferencia con Gautama el Buda? Yo creo, y tratando de hacerlo lo más corto posible, tampoco la idea es alargar tu programa, Uh-huh. es entender que a lo largo de muchísimas edades, no solo en el planeta Tierra, sino que en otros lugares por los cuales también hemos estado, siempre han habido manifestaciones lumínicas, seres lumínicos que se han presentado, digo lumínicos, seres que logran alcanzar iluminación, como pudo haber en algún momento haber sido Gautama Buda, por ejemplo, así alguien que todo el mundo conozca. Y muchos otros maestros aquí en la carne, maestros de luz, encarnados. Los han habido siempre, pero nosotros estamos viviendo un tiempo particular, muy especial, único, históricamente único, porque este ya no corresponde a un ciclo más, porque han habido muchísimos ciclos, porque la creación y el desarrollo de un alfa y un omega, o los distintos ciclos dentro de lo que es las filosofías de la India, filosofías védicas que hablan de los yugas y de los kali yugas, donde señalan ciclos de tiempo grandes y larguísimos ciclos de tiempo. Bueno, nosotros estamos viviendo ahora una etapa que sería como un omega menos, acercándonos a un final del cual somos testigos y copartícipes. En este contexto han habido muchos seres que eran importantes para una etapa y una época en la que el planeta requería algún tipo de información vibratoria, energética y de conocimiento que permitiese poder avanzar en algún sentido. Buda encarnó en una parte específica del planeta trayendo una información específica. Era un hombre. En ese sentido no es comparable y no está bien que se le compare con Yahshua, porque Yahshua usó la figura del hombre, se vino como hijo del hombre, siendo que él, como está relatado en los textos del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era un Dios. Entonces es entender que él es un Dios, en este caso Yahvé, porque su nombre lo está revelando. Yahvé, Yahshua, significa Yahvé es salvación. Y él viene con ese nombre porque es una encarnación mismísima de Yahvé. Y como él lo revela aquí en la carne, eso está dentro del capítulo 8, de donde él viene, no ha subido nadie. Y eso significa que ni siquiera Buda ha podido llegar a ese lugar desde el cual salió. Entonces, él no es un hombre más, sino que es como el más importante en la figura del hombre,
que ya no viene a traer un mensaje que tiene, yo podría decir, como un reparo dentro de lo que son las filosofías budistas, porque estas son sumamente individuales y buscan la iluminación de una persona. Aquella persona que ha tenido una o muchas vidas, muchas encarnaciones enfocadas en un aspecto lumínico, para definirlo de esa manera, pueden llegar a conseguir ese estado de iluminación, lo cual cuesta muchísimo. Por lo menos yo aquí conozco solamente a Buda Gautama que lo haya conseguido hasta el presente. Los que han seguido una filosofía budista no encontramos o no tenemos al menos el conocimiento de alguien que haya logrado la iluminación, que se haya convertido en otro Buda, por lo menos aquí en el planeta Tierra. Y Yahshua encarna con un propósito ya no individualista, sino que global total. Una iluminación colectiva, ascenso colectivo y restablecer las conexiones perdidas para nosotros y muchas cosas olvidadas. Esa es la diferencia, por lo menos por la cual ahora, en los tiempos que estamos viviendo, debiéramos tener presente el trabajar en forma colectiva. La etapa de iluminación individual es como que ya se acabó. No es que no se pueda realizar, sino que no es tiempo para eso porque es muy egoísta en algún sentido. Y si ahora estamos muy cerca de un proceso de ascensión mayoritario, colectivo, donde un pueblo completo va a ascender, en este caso el pueblo de Israel, es enfocarse en el ser que nos va a producir esa liberación. Eso. Wow, interesante respuesta. Eh, Esto me llega a pensar un poco también en las instituciones religiosas que son más separatistas que unificadoras. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes de las iglesias, templos, etcétera? Para tratar de hacerlo más cortito que lo anterior, eh, yo sé que esto a la gente le duele profundamente en lo más interno, le duele en sus entrañas y se retuercen cuando lo escuchan, porque no pueden, no tienen la suficiente conciencia para captar, como dice en algún sentido en el rollo de Apocalipsis en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las profundidades de Satán. Tiene muchas profundidades, muchas caras, el rey del disfraz, y tiene muchas formas de manifestarse en la carne. Una de esas formas es la del anticristo. Entonces, la gente no entiende que una enseñanza que puede ser sagrada puede, y fue en este caso a nivel planetario, corrompida, que son las enseñanzas que forman y conforman una religión. Entonces, siendo la fuente o el origen, normalmente, voy a hacer excepción específica, del Islam y de los musulmanes. Estoy hablando de las otras corrientes religiosas que hay. Esas otras corrientes, teniendo un origen que pudo haber sido algo perfectamente divino, entra el anticristo en acción, las transforma, porque tiene todos los medios y todo el poder para llevarlo a cabo, forma una religión y al fundarla se pone él en la cabeza de esa religión y como la figura religiosa. Y él se hace el Cristo, siendo que realmente es el anticristo, y por la manera de operar de la oscuridad, en forma individual y colectiva, esto es a través de los pactos con la oscuridad, él se establece como el Dios y hace que las oraciones le lleguen a él. De esa manera se controla la conciencia y la espiritualidad de cada persona. Ese es el problema de todas las religiones, ¿sí? Que han sido fundadas, aquí todas las religiones organizadas, fundadas y dirigidas hasta el presente, y lo seguirían siendo por el anticristo. Yahshua no vino a formar ninguna religión. Perfecto. Entonces, ¿es verdad que nosotros reencarnamos? Es básico
entender la reencarnación no como una creencia, no como una religión, no como parte de una filosofía ajena a Occidente, sino que como un proceso que rige la vida. No es que la vida universalmente prevista o prevista desde el plan divino de creación a través de Adán manifestado hubiera sido la reencarnación. No, fue la manera en que la oscuridad, apropiándose de este espacio y de estos tiempos de aquí abajo, vio la manera de que pudiese tener las almas atrapadas. Es una forma, no es la única, pero una de las formas principales a través de la reencarnación. De tal manera que usa los mismos karmas que van en contra nuestra para mantenernos de esa manera aquí abajo y no poder ascender. Perfecto. Por lo tanto, cuando uno dice que cuando se muere se va al cielo o al infierno, vendría a ser casi una mentira, ¿no? Depende del tipo de muerte. O sea, el infierno corresponde a un primer cielo, pensando que nosotros estamos en el segundo cielo. Es así. Entonces, si muere una persona, por ejemplo, a través de un suicidio, parte por vibración, porque atenta en contra del Espíritu Santo, como atenta, al matarse a la persona, atenta contra el cuerpo. Y el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y en ese sentido, la vibración en la que queda es tan baja que desciende y baja al primer cielo, que vendría a ser para lo que nosotros llamamos o conocemos como infierno, siendo que también lo es este. Entendido que infierno viene del latín inferus, que significa inferior, y que hay cielos superiores, medios e inferiores. Y nosotros no estamos en un cielo inferior. Y cuando dice que subió al cielo, normalmente nunca ha sido así en términos reales, salvo a alguien que haya logrado algún tipo de iluminación o algún tipo de santidad especial por el cual la luz establece un rescate específico de esa alma y lo deja en un nivel intermedio. Como sería el caso de Pablo, ¿no? Como sería el caso de Pablo, como sería el caso de los discípulos directos de Yahshua, hombres y mujeres, y muchos otros que han tenido aquí en la carne una vida de santidad. Sin embargo, nosotros desconocemos quiénes han sido. Pero que la luz interviene como para rescatarlos y ponerlos en algún lugar en espera, en algún cielo medio, en espera del cierre total de este ciclo. Que sería el fin de las reencarnaciones. Sí, y eso tiene que ver con la resurrección. Por eso Yahshua ofrece la resurrección, que es la base central de lo que nosotros llamamos el cristianismo. No es que sea la alternativa, porque la reencarnación es el modelo de vida de la oscuridad. Y eso es lo que cambia. Por último, la última pregunta. ¿Cómo recomiendas que debemos actuar aquí reencarnados? A ver, siempre hemos estado aquí reencarnados. Entonces no hay ninguna diferencia en realidad. ¿Y cómo debiéramos actuar? Lo principal para asegurar una salvación y la redención de nuestra alma implica, básicamente, lo principal ante todo es el amor. Esos son los dos mandamientos de Yahshua, que dijo: no hay mandamientos mayores que esto. Escucha, oh Israel, escucha. Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno, que corresponde a la unidad, y que todos debiéramos estar en unidad. Y tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Al prójimo, el que está cerca de uno. No nos está pidiendo que amemos a un extraño o a un demonio o a alguien que esté arriba de un ovni haciéndonos magia negra o algo parecido. No,
sino que amar a tu prójimo, al que está cerca tuyo, amarlo de verdad, como a ti mismo, como uno debiera amarse. Ahí él estableció la regla principal del amor. Ojo, él estableció la regla principal. Él dijo, no hay mayores mandamientos que estos. No dijo que los demás no existen. Por lo tanto, tienen plena vigencia el resto de los mandamientos, de tal manera que la salvación pasa por la obediencia que Adán y Eva no supieron tener. Por lo tanto, venimos con el karma de lo que es llamado pecado original. Una parte del pecado original o karma del origen es ser desobedientes y no obedecemos los mandamientos, que son muy importantes, y cumplirlos es lo que nos va a permitir, teniendo amor, cumplir esos mandamientos, porque no son una obra de sacrificio. No es que uno se vaya a desangrar por cumplir un mandamiento. Por ejemplo, y esto para que se vea lo fácil que es, no matarás, no robarás. Entonces, ¿alguien sufre porque no mata a alguien? Tiene que ver con eso. Y así muchos de los otros mandamientos. Eso. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista dharmático, estaría súper bueno amar con amor y, y en algún momento se tendría que devolver todo ese amor que hemos derramado de la verdad a nuestros corazones. Es donde escudriña el Padre el corazón y la mente, ¿no? Sí. Él está en todo, como dice la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, que está en todos los cielos, está independiente de que no se manifieste. En algún sentido la creación es Él en escena, externalizándose para contemplarse desde afuera. El amor verdadero es el amor perfecto y es lo que nos permite vibrar de manera elevada y poder salir de este plano y poder ser rescatados. Amén. Bueno, concluimos ya esta entrevista para que sigamos escuchando música. Gracias, Juan, por la entrevista, por querer estar acá y conversar. Muchas gracias a tu invitación e invitación a todos los auditores a que se mantengan en fiel sintonía con Bimidbar Radio. Chao, que estén bien. Los esperamos en otra ocasión en una entrevista.